Veamos ahora cuál es la fisiopatología del asma. Para nosotros entender un poco sobre la fisiopatología del asma, tenemos que comprender que ésta contempla tres fases principalmente. La primera es la de la sensibilización. Esta primera etapa de sensibilización es el primer contacto. Entonces, aquí todavía no va a haber síntomas. El objetivo biológico de esto es preparar el sistema para que después pueda reaccionar exageradamente a los alérgenos de los que ya vamos a hablar, o al alérgeno en general. Entonces, el primer paso es la entrada y la captura del alérgeno. El alérgeno, ya sea polvo, humo, etc., va a ingresar primero por la vía aérea y va a ser captado por estas células dendríticas. Estas células dendríticas van a encontrarse en la mucosa bronquial. ¿Okay? Esto lo que va a hacer es que estas se fagociten, entonces el alérgeno va a fagocitarse y posterior a ello las van a procesar. El segundo paso es la presentación antigénica. Esta célula dendrítica va a migrar ¿hacia dónde? Hacia el ganglio linfático. En este caso, lo que van a hacer es que va a presentar el antígeno en el complejo mayor de histocompatibilidad al linfocito CD4. Y el TCR se va a unir al alérgeno. Entonces, este CD4, que es virgen, por así decirlo, se va a polarizar y se va a diferenciar a un linfocito de Helper 2, que esto es clave, ¿ok? Es clave para que nosotros podamos entender sobre la fisiopatología y posteriormente los fármacos que se utilizan en esta patología. Entonces, bajo estímulos de diferentes, ya sea por la interleuquina 4 basal, genética, el ambiente, etc. Entonces se van a diferenciar a T-helper 2 y este es el switch del asma. El cuarto paso va a ser la producción de las citoquinas. Entonces, estas citocinas o citoquinas de la T-helper 2 van a secretar tres principalmente, que es la interleuquina 4, interleuquina 5 y también la interleuquina 13. La interleuquina 4 lo que va a producir es que va a inducir un cambio porque esta de acá se va a ir hacia los linfocitos B. Linfocitos B. En el caso de las interleucinas 5, va a activar a los eosinófilos y la interleuquina 13 va a hacer producir moco y también va a producir hiperreactividad. Entonces, estos linfocitos B que habíamos hablado acá se diferencian en células plasmáticas y van a producir inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E va a ser específico contra el alérgeno que habíamos capturado al principio. Entonces, el último paso aquí vendría a ser la sensibilización del mastocito. Entonces, esta inmunoglobulina E se va a fijar a receptores, que es este receptor que se encuentra en los mastocitos. Entonces, aquí todavía no se va a activar aún el mastocito, solamente va a quedar prácticamente cargado. La segunda fase de esto vendría a ser la fase de
reexposición. Entonces ya vimos la primera fase, que es la de sensibilización. Ahora vamos a ver la de reexposición. En esta fase es una fase aguda que empieza en minutos, y aquí empieza el asma clínico recién. El primer paso aquí es que de nuevo va a presentarse este alérgeno, pero como los mastocitos ya se encuentran cargados o sensibilizados con monoglobulina E, va a pasar que este alérgeno se va a unir a 2 moléculas de inmunoglobulina E. Entonces esto se une a 2 moléculas de inmunoglobulina E. Y esto va a generar una reacción cruzada, un entrecruzamiento, conocido también como el cross-linking. Y esto obviamente que va a activar ahora sí al mastocito. Una vez que se active este mastocito, va a empezar la fase de degranulación del mastocito. Entonces aquí va a empezar la fase de degranulación. En esta fase de degranulación van a liberarse 3 tipos de mediadores. Los mediadores preformados, que son inmediatos, los neosintetizados, que son los más importantes, y las citocinas. En las preformadas encontramos principalmente a la histamina. Y también vamos a encontrar a la triptasa. Este efecto, como habíamos mencionado, es un efecto en segundos, es un efecto en minutos, es rápido, es inmediato. Los neosintetizados que son los más importantes, vamos a encontrar aquí a los leucotrienos. Como por ejemplo, ¿cuáles? LTC4, LTD4 y LTE4. O sea, lo único que varía aquí es que es CDE y son 4. ¿Okay? Y aparte de los leucotrienos, también tenemos a las prostaglandinas. ¿Okay? Prostaglandinas. Este va a ser el efecto más potente y el efecto más sostenido. Y en las citocinas tenemos al TNF, interleuquina 4, interleuquina 5. Que estos van a ser muy importantes porque después vamos a ver que esto me va a preparar para la tercera fase, que vendría a ser la fase tardía. Entonces, ¿cuáles son los efectos fisiológicos que hacen estos tres? ¿Sí? Estos 3 mediadores. Va a ser la broncoconstricción, el edema, ¿sí? Porque va a aumentar la permeabilidad vascular, y la hipersecreción de moco. Y aquí como resultado tengo una crisis asmática aguda, que está caracterizada por disnea, por sibilancias, por la disminución del volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Entonces aquí ya vimos la segunda etapa. Y ahora faltaría ver la siguiente etapa, que es la etapa de la fase tardía. Entonces, en esta fase tardía, ¿qué es lo que yo voy a ver? Esto normalmente se va a ver
en horas, ¿sí? 4 a las 12 horas posteriores. El primer paso aquí va a ser el reclutamiento celular. Los mediadores que fueron liberados antes, como por ejemplo los que habíamos mencionado aquí, como la interleuquina 4, interleuquina 5, etc. Recordemos que la interleuquina 5 era la que activaba a los eosinófilos, así que es lo principal. Y la interleuquina 4 a los linfocitos o las células plasmáticas. Y también, ¿en qué otras células se va a reclutar aquí? Son los neutrófilos, ¿no? Que normalmente se van a ver en un asma severa. Entonces, una vez que se activan estos eosinófilos, vamos a ponerle aquí de color amarillo para poder diferenciarlos. Gracias a esta interleucina 5, los eosinófilos van a liberar proteína básica mayor o por sus siglas EMBP, proteasas, y también va a liberar radicales libres. El tercer paso vendría a ser el daño epitelial. Entonces, ¿esto qué va a producir? Va a producir la destrucción del epitelio bronquial y la exposición de las terminaciones nerviosas. Como resultado de este daño epitelial, lo que vamos a ver al final es una hiperreactividad bronquial. Vamos a ver, daño epitelial que produce una hiperreactividad bronquial. Muy bien. El cuarto paso vendría a ser la amplificación inflamatoria. Entonces aquí lo que va a pasar es que se van a liberar más leucotrienos, más citocinas, más factores de inflamación. Entonces esto va a ser como un círculo vicioso. Y por último, el paso 5 vendría a ser los cambios funcionales. Como ya van a haber más leucotrienos, citocinas, factores inflamatorios, entonces va a haber lo que habíamos visto acá. Va a haber más broncoconstricción, más edema, más hipersecreción de moco. Entonces acá va a aumentar. Como resultado final, entonces tenemos persistencia o el empeoramiento de los síntomas posteriores, ¿no? Entonces, si nosotros queremos ver todo esto que acabamos de hablar, o sea, sintetizarlo, la secuencia real vendría a ser primero la etapa de sensibilización, que es donde yo voy a cargar a los mastocitos con inmunoglobulina E. La segunda fase, que vendría a ser la fase de reexposición, donde ahí recién el mastocito que ya está cargado explota y empieza la fase aguda. Y la última vendría a ser la fase tardía, ¿no? Que es la tercera fase, donde los eosinófilos van a producir un daño tisular, un daño epitelial, y van a hacer que haya una inflamación sostenida. Entonces, esto es lo que normalmente se ve en la fisiopatología, o es lo que se ve en sí en la fisiopatología del asma. Y ahora vamos a poder entender con ello cómo es que actúan los medicamentos a nivel de estos pasos que ya hemos hablado.